va a venir una situación de la apostasía de la verdad. Pero si vemos también en el campo de la fe, diríamos de la vida religiosa, se están dando también una serie de acontecimientos y de hechos en la vida de la iglesia que también tienen esa misma dirección. Y siempre son vías de interpretación. Interpretar cada quien como le da la gana las cosas. Y esa interpretación como le da la gana y esas arbitrariedades para decidir o no decidir y cuestionar cuando te conviene y no cuestionar cuando no te conviene, como dicen, el doble rasero, no es algo solamente moral, es algo que tiene que ver con alejarnos de Jesucristo y el maltrato y el desamor a la verdad. Es un signo de los tiempos. Y lo que nosotros corresponde es que nos examinemos y nos preguntemos qué tan afectados estamos. Y claro, si yo ando muy preocupado por mí mismo, ando muy preocupado por mi salud, ando muy preocupado por la imagen y la apariencia y la opinión que tienen los demás de mí, y me interesa poco o nada lo que el Señor, que va a ser mi juez, cómo Él me ve, entonces yo soy esclavo, no puedo ser libre, porque no estoy con Jesucristo, que es la verdad. Y por eso es que también lo comentábamos con algunos hermanos hace pocas horas, lo hemos mencionado varias veces en estas charlas, por eso es que nos parece poco la oración. Estas cosas no son nuevas, no son recientes, no son consecuencia de la tecnología, es consecuencia de que nos hemos alejado del Señor. Es más, estos, hacia el siglo IV, los padres del desierto hablaban de estas cosas. Y la característica que los padres del desierto encontraban en monjes que salían del mundo es lo que se llamó la pereza espiritual o la asedia. Y una cosa que describían estos padres del desierto es que era el monje que salía del mundo para encontrar supuestamente la paz, buscar al Señor, pero andaba más pendiente del mismo o de los otros monjes que el del Señor. Entonces asomaban de sus celdas a ver qué hacían los otros monjes, a qué hora salían, a qué hora entraban, qué estaban haciendo. Y entonces es una molestia ante el silencio, es una incomodidad a estar, diríamos, entre comillas, solos y a estar pendientes de qué dicen y qué opinan y cuál es la novedad. Es más, la gente ahora se saluda. Yo mismo lo hago muchas veces cuando me encuentro con las personas y les digo, ¿qué novedades? Estamos siempre buscando lo nuevo, lo novedoso. Y lo único que hace nuevo, el único que hace nuevo todas las cosas es Jesucristo. Y entonces tenemos que darnos cuenta cómo eso nos está afectando. Porque lo decíamos con unas personas también en estos días, lo hemos comentado también acá y lo repito, en estos momentos, si nosotros realmente creo, tenemos fe, sabemos que todo mal es consecuencia del pecado, todo pecado es alejarnos del Señor y que por tanto la solución de esos problemas, de esos males, sean políticos, económicos, deportivos, de la índole que sean, de salud, de relación humana, siempre va a ser volver al Señor, siempre va a ser conversión. Si nosotros nos descentramos, nosotros no vamos a atinar a responder como corresponde en estas circunstancias y no vamos a asumir la gran responsabilidad de hacer oración por los que no hacen oración, pedir por los que no piden y darnos cuenta que esto no se resuelve humanamente, ni en el Perú, ni en el mundo, y basta ver, alguno cree que hay la posibilidad de resolver esta coyuntura tan compleja en la que estamos en pleno bicentenario humanamente, sea cual sean los resultados, esa polarización, esas mentiras van a lograr que en algún momento todas las personas digan, sí, esto es, estamos de acuerdo, trabajemos juntos, saquemos adelante el país. Es humanamente, yo lo veo remoto.
Puede ser que alguien diga, bueno, pero con este personaje o con este otro va a ser más grave. Estoy de acuerdo, pero no se resolvería el problema y la inestabilidad sería muy grave. Entonces, como terrenamente no hay solución, parece remota, necesitamos clamar al cielo. ¿Y quiénes van a clamar al cielo? ¿Los que no tienen fe? ¿Los que creen que Dios no interviene? ¿O los que tenemos todavía algo de fe? Entonces, si uno tiene algo de fe, la responsabilidad es mucho. Todas esas otras personas que están comprometiendo sus esfuerzos para, de alguna manera, llamar la atención de la opinión pública, manifestar su desacuerdo, reclamar porque se manifieste la verdad, etcétera, todos son esfuerzos, yo diría, loables. Pero si es que no se acompañan por una oración de fe, por clamar al cielo, creo que estamos cometiendo una omisión muy grave. Pero fácilmente se pasan los días, se escapan las horas, se pasan las semanas y uno se ve envuelto en este guay. Y entonces podríamos afirmar, casi como conclusión de esta charla, que nuestro ser profetas está siendo aprobado en esta coyuntura. Porque si el ser profeta es el que es amigo de Jesucristo, testigo de Jesucristo, es decir, es Cristóforos, portador de Jesucristo, anunciador de la verdad. Y esto no es posible sin los sacramentos, sin la gracia santificante y sin las gracias actuales que el Señor nos concede en la oración, no solo personal, sino en la oración común. Entonces, en ese examen, en esa prueba de manifestar lo que distingue a los hijos de Dios y vivir en la libertad de los hijos de Dios, llegaremos a la conclusión que las pasiones, los afectos no permiten o nos distraen, nos confunden para hacer lo que corresponde. Y eso es algo muy común ahora. La gente está haciendo algo y quisiera hacer otra cosa. Están trabajando en unas cosas, dicen, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no hago otro sitio? La gente, es una característica de ese engaño, es que uno no quiere estar donde está. Uno quisiera estar en otro sitio, en otros, no solo espacio físico, en otras circunstancias. Es decir, se nos roba el presente, se nos roba el tiempo, el hoy. Y en el hoy es donde se nos manifiesta el Señor. Y entonces, si ustedes han conversado con alguien en estas últimas semanas, etcétera, la gente anda preocupado por lo que va a pasar en el futuro o lleno de complicaciones por las culpas de las cosas que hizo o dejó de hacer en el pasado y entonces no vive la única vida que se vive en el hoy. Y en el hoy nosotros tenemos que acoger esa gracia que en medio de esta situación de pecado sobreabunda, como nos dice el Señor en la carta a los romanos a través del apóstol San Pablo, para que nosotros podamos actuar como corresponde. Entonces, con esos elementos, uno llega a la conclusión que las rebeldías son contra Dios y contra nosotros mismos. Y las rebeldías externas que se manifiestan son síntomas de esas otras rebeldías primarias, primordiales, que la mayoría de las personas no identifican porque ya su fe es tibia o se ha perdido, y nosotros tenemos que ser esos testigos que hagan que estas personas vuelvan a la fuente de la gracia, a la fuente de la verdad, para que podamos encontrar verdaderamente el camino y la verdad y la vida. Y no hay otra alternativa.